Bendiciones y Dios me les guarde y me les continúe bendiciendo. Con ustedes, una vez más, el pastor Joel González. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que creo que es de vital importancia. Vamos a estar hablando acerca del reino de Dios. Y el tema que vamos a tratar hoy se llama el concepto original del reino. Antes que todo, tenemos que entender ¿qué es reino? Reino es un estado o un territorio gobernado por un rey, afectándolo e impactándolo directamente con sus normas, con sus leyes, y no solamente con sus leyes, sino también con su cultura. Una de las cosas que tenemos que tener claro es que hay una gran diferencia entre el reino de Dios y los reinos terrenales o los gobiernos terrenales. Una de las cosas que tenemos que entender que es que los reinos o las naciones son regidos por tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Hay una gran diferencia entre los reinos de la tierra o las naciones, los gobiernos de las naciones, y juntamente con el reino de Dios podemos ver la diferencia marcada, bien marcada, porque el tipo de poder del gobierno del reino de Dios es la monarquía absoluta. Ahora bien, Dios tiene como primer intento para expandir su reino cuando en el verso 26, que lo hemos visto anteriormente, del capítulo 1 de Génesis, Dios le dice a Adán que tenía la capacidad de señorear, de gobernar, de ejercer dominio y de ejercer autoridad. Dice la escritura, Veyirdu a Adán, o sea, y señoree Adán, señoree el hombre, tenga ese dominio, esa autoridad sobre los peces, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias de la tierra y sobre todo lo que se arrastrase sobre la tierra. Tenemos que entender que hay un segundo intento de esa expansión, porque tenemos que tener claro que cuando Eva toma del árbol del conocimiento o del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, tenemos que tener en claro que cuando esto ocurre y ella toma ese consejo, toma esa afirmación, la cual es dada por Satanás, tenemos que entender que la idea de expansión del reino se ve truncada. Entonces vemos un segundo intento de establecer el reino. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Dios no quiere gobernar la tierra y quiere gobernar los cielos conjuntamente, sino que Él quiere compartir con sus hijos el reinado, no solamente el reinado como soberanía tocante a Dios, sino también como padre, como rey, quería compartir con sus hijos. Yo gobierno en los cielos y ustedes gobernarán en la tierra, o sea, en la colonia de la tierra. Ustedes serán una expansión de mi carácter, ustedes serán una expansión de mi gloria, una expansión de mi poder, una expansión de mi autoridad. Ustedes estarán siendo la sombra en la tierra de lo que yo soy en los cielos. Ahora, ¿qué era lo que esperaba Dios en ese segundo intento cuando quiere expandir su reino? En ese segundo intento vemos como la nación de Israel, ellos comienzan a tener un anhelo, un deseo de tener un rey como lo tenían las demás naciones. Pero tenemos que tener claro que Dios es rey. Él reina en los cielos y reina en la tierra.
Y qué nación tan dichosa era Israel, que no tenía como rey a un ser humano común y corriente. Tenía al Creador de los cielos, de la tierra, de lo visible, de lo invisible. Pero ellos como nación querían ser como las demás naciones. Y le piden a Dios, le piden a Samuel, al profeta Samuel, que querían tener un rey. Y Samuel va a la presencia de Dios y entristecido, Dios le dice, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y en ese segundo intento, lo único que estaba pidiendo Dios, o lo único que esperaba Dios de este rey, simplemente era obediencia. Ahora bien, la palabra obediencia en el hebreo es la palabra shamá. Shamá no solamente traduce obediencia, sino que también traduce oír y escuchar. ¿Qué es lo que más importa dentro de la cultura del reino de Dios? Es aprender obediencia. Tenemos que aprender a ser obedientes cuando escuchamos y cuando oímos los mandatos y las instrucciones que nos da Dios. La palabra en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios y somos hacedores de esta palabra, esto produce en nosotros obediencia. Y este es uno de los frutos más poderosos dentro del reino de Dios. Ahora bien, quiero que vayamos al Salmo 24, versos 8 y 9. Ahora, una pregunta que hago. ¿Cómo Dios puede tener como propósito colocar a Adán en el huerto del Edén para que él reinase sobre la tierra, sin que no diera testimonio de que él es rey? De que Él es el creador de todas las cosas, de que Él es el soberano sobre los cielos y sobre la tierra. Vayamos al Salmo 24, verso 8 y verso 9. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y reitero, Dios no quería solamente reinar Él en los cielos y en la tierra, sino que Él como Dios soberano quiere reinar en los cielos y compartir su reinado, la expansión de su reino con sus hijos en la tierra, trayendo el cielo, trayendo el dominio del cielo a la tierra, trayendo el gobierno del cielo a la tierra, trayendo la cultura de los cielos a la tierra. Ese es el anhelo que Dios tiene con su creación, especialmente con sus hijos. Vayamos al Salmo 93, verso 1, y dice, el Señor es Rey, está vestido de majestad. Salmo 145, 1 dice algo semejante, dice, te exaltaré, mi Dios y Rey. Entonces tiene que quedarnos bien claro que Dios es Rey y que Él no envió a su Hijo a la tierra para expandir una religión. Ahora bien, cualquier cosa que haya traído Jesús a la tierra, nosotros como hijos del Rey debemos tomar y debemos seguir, por así decirlo. Pero cualquier cosa que Jesús no haya traído a la tierra, nosotros debemos desecharla en un instante. Y pregunto, ¿Jesús trajo a la tierra religión? ¿Jesús trajo a la tierra denominaciones? ¿Jesús trajo a la tierra el poder votar por los líderes? ¿Trajo concilios? ¿Trajo divisiones a la iglesia?
Cualquier cosa que no haya traído Jesús, reitero, debemos desecharla. ¿Qué fue lo que trajo Jesús a la tierra? Jesús trajo el reino de Dios. Mateo 4:17, Jesús comenzando su ministerio, comenzando a predicar, dice la Escritura que dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque la cultura de los cielos se ha acercado a ustedes. Y yo quiero que ustedes entiendan el contexto en el cual esta palabra viene. Recordemos algo, que el pueblo de Israel estuvo casi 400 años sin una voz profética. Yo quiero que usted se adentre en este contexto. El pueblo de Israel estuvo casi más de 400 años en silencio. No hubo una palabra, no hubo un profeta, no hubo un consejo. No hubo dirección. Usted puede imaginarse por 400 años no poder escuchar la palabra de Dios, el consejo de Dios, la guianza de Dios. Entonces vemos, dice que hubo un silencio hasta la venida de Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista se acerca predicando, se acerca con un mensaje extraordinario diciendo: vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está cerca. ¡Qué impresionante! Imagínense qué buena noticia el poder escuchar que el reino de Dios se está acercando, porque ellos habían rechazado el reino de Dios cuando le dijeron a Samuel: queremos un rey como las demás naciones, no queremos que Jehová, que Hashem reine sobre nosotros, queremos un rey como las naciones. Y Dios, ¿qué dice? Ok, si ustedes quieren un rey, pongamos un rey, pero quiero advertirles qué va a acontecer cuando este rey sea puesto, cuando este rey sea colocado delante del pueblo. Y habla acerca de lo que pasaría con sus hijas, con sus hijos que serían vendidos. Pero hay algo extraordinario, porque esa nación, la nación de Israel, estuvo, hermanos, por casi más de 400 años sin guianza, sin oír, sin escuchar. Y aparece Juan, reitero, y aparece Juan con un mensaje de que ese reino, el cual de ellos ya no sabían nada en absoluto, porque no escucharon por 400 años, y pasó generación tras generación tras generación sin tener la oportunidad de poder escuchar a Dios, de poder sentir a Dios, de poder experimentar a Dios. ¿Y qué sucede con esto? Llega el mensaje de aquel que preparaba el camino del Señor. Y luego llega el mensaje, no solamente de Juan, sino el mensaje directamente de Jesús, cuando en el capítulo 4, repito, verso 17 del libro de Mateo, de los evangelios de Mateo, él dice: arrepentíos, cambien la manera de pensar, vuélvanse a Dios, retornen, hagan un viaje de retorno. ¿A dónde? Al reino, a su cultura. Lo que Adán perdió en el huerto del Edén, yo he venido a recuperarlo por ustedes. Cuando dice el texto: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Le ha placido darles el reino de los cielos. Le ha placido a Dios devolverles lo que ustedes perdieron en el huerto del Edén. Le ha placido a Dios darle lo que Él creó para ustedes. Darles la oportunidad de señorear, de gobernar, darles la capacidad que ustedes tenían al principio y han perdido. Es impresionante, después de tantos años,
Yo quisiera que a veces en 2 días o en 3 días quizás usted pueda estar buscando una respuesta de Dios y quizás no llega la respuesta de Dios, o usted puede estar orando por algo específico y no llega esa respuesta de Dios y usted se desespera y solamente han pasado 2 días o 3 días. Ahora imagínese una nación esperando por 400 años a que Dios hablase a su pueblo nuevamente, como solía hacerlo a través de Isaías, a través de Ezequiel, a través de Jeremías, a través de Amós, de Nahum, a través de Abdías, a través de Amós, de todos sus siervos, los cuales Él les enviaba al pueblo de Israel para que les hablara cada día, para que los llevase al arrepentimiento, para que los guiara por el camino correcto. Y luego, después de tanto tiempo, Dios viene con esa buena noticia diciendo: yo me he acercado a ustedes. El reino se ha acercado a ustedes nuevamente. Mi reino les da la oportunidad nuevamente de ingresar, de ser hijos, de ser ciudadanos. El reino se ha acercado, es verdad, lo han hecho mal hasta el día de hoy. Es verdad, han fallado a mi palabra, han fallado a mis mandamientos. Pero hoy envié a mi hijo. No solamente es que es una buena nueva, es que yo les envié a mi hijo para que mi hijo trayese el buen mensaje, la buena nueva, la buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Qué impresionante, hermanos. ¡Qué impresionante! Ahora llega Jesús y tiene que tratar de una forma u otra. Tratar de explicar el reino de Dios a sus discípulos. Tratar de encaminarlos en su cultura. Tratar de encaminarlos en la manera de pensar. En guiarles por medio del camino, por medio de las circunstancias, por medio de batallas, de luchas, de incertidumbre, de dudas. Hay algo que debo compartirles. Si Salomón, hablando del rey Salomón, pidió solamente 3 cosas delante de Dios. Él pidió conocimiento, entendimiento y sabiduría. ¿Por qué pide conocimiento? El conocimiento en el hebreo es la palabra da'at. Y conocimiento es información pura, es información genuina. Conocimiento es una información exponencial para experimentarla y vivirla. Y luego dice la Escritura que Él pidió entendimiento. La palabra entendimiento en el hebreo es la palabra biná, que es la capacidad que Dios nos da para poder separar, dividir, discernir, saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué camino tomar o qué camino no tomar. Y luego dice que pidió sabiduría. La sabiduría es la intuición. Es la intuición en su máxima expresión. Dice la Escritura que Jesús, Él sabía lo que había dentro de los hombres. Él sabía lo que cavilaban en sus corazones. Eso es intuición en su máxima expresión. Esa es la sabiduría que en estos días, hoy estamos faltos de esa sabiduría, de ese conocimiento, de ese entendimiento de las Escrituras. He ahí por qué debemos entender el reino de los cielos. ¿Cuál fue la función? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito por el cual Jesús viene a la tierra? Quiero invitarles al Evangelio de Juan, capítulo 2, versos 23 al 25. Y dice: Jesús conoce a todos los hombres. Verso 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Pues él sabía
sabiduría, sabía lo que había en el hombre. En estos días no me gusta estar pendiente a las redes sociales, pero cada vez que subo un material, puedo ver el contexto de lo que está pasando hoy en estos días. Y creo fervientemente que el evangelio del reino se ha pervertido en estos tiempos. No se predica lo que tenemos que predicar. No se enseña lo que hay que enseñar. Es un desatino, es un desajuste. Es algo que con palabras no se puede explicar. Por eso Dios está llamando a muchos hombres de Dios a que prediquen su reino, a que prediquen su palabra sin añadiduras, o sea, sin agregarles absolutamente nada y sin quitar absolutamente nada. Yo quiero invitarle a Mateo 10, verso 7. Y usted va a ver cuál es la instrucción que le da Jesús a sus discípulos. Para que usted logre entender que hoy el evangelio que se está predicando no es el evangelio de las Escrituras. Es un evangelio editado, es un evangelio lleno de espectáculo y show. Pero no es el evangelio del reino que vino a traer Jesús. Dice Mateo 10, verso 7, y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús le está dando instrucciones exactas, concisas y precisas a sus discípulos. No les está diciendo, vayan y prediquen y pidan ofrendas. Vayan y prediquen y mercadeen con el evangelio. Vayan y prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y viniendo Jesús saliendo del desierto, comenzó a predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pablo en el libro de Hechos, y quiero que me acompañe el libro de Hechos, capítulo 28, y es uno de los temas que debemos repetir y repetir y reiteradas veces. ¿Por qué? Porque yo quiero que esta generación pueda conocer un evangelio puro. Y sé que Dios está levantando hombres y mujeres en el mundo entero que hablen verdad, que prediquen verdad. Hechos 28, verso 30 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Como usted puede escuchar y pudo percatarse, pudo leer, que Pablo estuvo 2 años en una casa alquilada predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo. No estaba predicando el evangelio de la prosperidad. Y yo reitero, yo no estoy en contra de la prosperidad. Abraham fue un hombre próspero, Isaac fue un hombre próspero, Jacob fue un hombre próspero. Todos los hombres de Dios han sido hombres prósperos.
Pero estoy en contra de que usted ha agarrado el mensaje de Dios y lo ha pervertido. Entonces es tiempo de que las personas escuchen acerca del reino de Dios, acerca de la cultura del reino. ¿Qué es el reino? ¿Cómo nos movemos en el reino? ¿Cómo puedo yo ser efectivo en el reino? Hay tantas cosas que podemos enseñar para estar entretenidos, porque creo que este tiempo es el tiempo del entretenimiento, el tiempo del show, el tiempo del espectáculo, el tiempo de quien canta mejor en la adoración, porque ya la adoración no es adoración a Dios, es la adoración a las voces, al melisma, a la tesitura, al canto, a lo peculiar de la voz, al potencial de la voz. Pero sí, suena muy bonito, pero no está ministrando a nadie. Hay muchos himnos antiguos que mucha gente dice, miren, eso es de los religiosos. Y reitero, Jesús no vino a traer una religión. Jesús vino a traer un reino de vuelta. Jesús vino a traernos el gobierno de los cielos de vuelta. Jesús vino a traernos la esencia por la cual Dios lo creó a usted y me creó a mí. Es interesante, Mateo 3, algo impresionante. Mateo 3, quiero llevarles allí porque creo que este estudio lo amerita. Que vayamos a la palabra, que estudiemos, que ventilemos. Dice Mateo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Dios te va a prosperar. Y diciendo Juan el Bautista, hermano, puedo ver una casa grande con piscina violenta. La bendición que viene sobre usted, hermano. Dios lo ha posicionado en un tiempo de bendición. No dice eso, hermano. Dice diciendo, arrepiéntanse. Ese es el mensaje de hoy. Ese es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy no puede ser Dios te va a bendecir con una cuenta bancaria llena de dólares y de dinero. No, el mensaje de hoy es sencillo. Arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, arrepiéntanse, hagan el viaje de retorno al reino de los cielos. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Cuándo usted cree que va a ser tiempo para enderezar nuestras sendas, nuestros caminos, cambiar nuestra mentalidad? Si usted no cambia su mentalidad, usted nunca, jamás podrá entender el reino de Dios. Yo quiero llevarle a una reflexión. Y quiero llamarles a una reflexión porque lo mismo que ocurrió cuando Juan vino y comenzó a predicar en el desierto, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, retornen a Dios, descansen en Dios, porque las obras y el camino en el cual ustedes han andado es un camino de muerte. Porque hay caminos que al hombre le parece camino
de vida, camino recto, pero su final es camino de muerte, es camino de perdición. Y asimismo estuvo Noé, en hebreo Noach, así estuvo Noé predicando, vendrá un diluvio, grandes lluvias llenarán la tierra. Pero ¿cómo poder creer en algo que ni tan siquiera existía? ¿Cómo poder creer en un mensaje el cual no me da el acceso a poder observar y mirar que en verdad viene lo que Noé está diciendo que viene? Y es como esta misma generación hoy brincan, danzan, profetizan, alaban, adoran, y no saben que el reino de Dios los está llamando al arrepentimiento, los está llamando a acercarse a Dios, a volverse a Dios. Y siguen cantando, y siguen profetizando, y siguen engañando, y siguen cobrando, y siguen haciendo barbaridades con el evangelio de Cristo. Y Dios nos está llamando a todos, arrepiéntanse porque el reino de Dios ya está cerca, porque el reino de Dios ya está entre nosotros. Y así como Noé estuvo predicando, vendrá un diluvio, vendrá un tiempo malo, vendrá un tiempo de crisis, pero la gente está gritando, no, o sea, es bendición, es prosperidad, es gloria, es abundancia. Y Dios te está llamando, ojo, Dios nos está llamando al arrepentimiento en este tiempo, nos está llamando a volvernos a Él de corazón, sinceros. Nos está llamando como Noé, entren al arca. Y veían a Noé construyendo el arca, y la gente quizás pasaban y se burlaban de Noé. Quizás la gente pasa y usted está predicando el reino de los cielos, y muchos de los que escuchan, muchos creyentes, se puedan burlar de usted. Pero así como Noé preparó el arca, la palabra Noé en hebreo es la palabra Noach, y Noach significa alivio, paz y descanso. Y la palabra arca es la palabra hebrea tevá. Tevá significa arca o cesta flotante. En otras palabras, Noach, el alivio, alcanzarás alivio cuando entres en el arca, cuando entres en esa palabra que Dios ha construido para guardarte en medio de crisis, para guardarte en medio de una generación que no ha entendido el reino de los cielos y ha entendido lo emocional, ha entendido el brinco, ha entendido la mentira, la extorsión, la corrupción, ha entendido el mercadeo, ha entendido esa prosperidad. Como dice el libro, cuando Jesús decía acerca de la parábola del sembrador, decía, es como aquellos que fueron sembrados entre espinos, porque el afán y el engaño, ojo, el afán y el engaño de las riquezas los ha ahogado. Y la única manera en la cual la palabra de Dios puede ser como esa arca, puede ser como esa barca, ¿verdad? Esa cesta flotante, que es su gracia, es su bendición, es su protección. Él envía su palabra y te protege, así como protegió a Noé, ¿verdad? Del gran diluvio. Aleluya. Así también te protege a ti de las crisis, así también nos protege a nosotros de las aguas. De las aguas de la confusión, aguas de mentira, las aguas del falso evangelio, las aguas de las falsas predicaciones, de los falsos maestros, de los falsos profetas. Dios te lleva a esa arca, aleluya. Pero es la misma arca en el cual pusieron a Moisés cuando Moisés, aleluya, el faraón dijo, vamos a matar a todos los niños. Pero es el mismo arca, aleluya, cuando los discípulos estaban en la barca con Jesús. Y ahí vino los vientos, y vino las aguas, y vino la tempestad, y vino la confusión.
Y vino la mala predicación, y vino el mal mensaje, y vino el falso profeta. Y Jesús dormía en la barca. Y los discípulos desesperados comenzaron a mover al maestro. Maestro, maestro, despierta, no tienes cuidado de nosotros. Como hay una generación que hoy le está gimiendo al maestro. Maestro, ¿no ves la tempestad y las aguas de confusión que están llenando la barca? Pero llegará el tiempo donde el maestro alzará su poder, su autoridad y mandará a callar a los vientos y a las mares y a las aguas, porque llegará ese tiempo en que Jesús enviará su palabra sobre el mar y sobre la tempestad para que callen de una vez y por todas. Llegará el momento donde la confusión, donde la mentira, la falsedad, donde el falso profeta y el falso predicador se hagan avergonzados porque han tomado el evangelio como mercadeo, han tomado el evangelio de Dios como un gran negocio. Y Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Yo quiero invitarles al libro de Isaías, capítulo 9. Y vamos a entender a cabalidad qué es lo que Jesús vino a traer. Isaías capítulo 9, verso 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. No sobre la denominación, no sobre la religión, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es importante entender que el mensaje que trajo Jesús a la tierra es la devolución de un reino, es la devolución de una cultura. Él vino a devolver lo que el primer Adán había perdido. Dice el libro de Mateo 18, verso 23, y antes de leerlo, quiero enviar esta palabra a todos aquellos que en su corazón saben que están pervirtiendo el evangelio del Señor. Dios va a llamar a sus siervos a cuenta. Dios va a llamar a sus siervos a cuenta. Aquel que oyere y se arrepintiera de corazón podrá entrar en el reino de los cielos. Aquel que haga caso omiso a lo que Dios está diciendo en este tiempo, porque Dios te está dando tiempo para que tú te arrepientas, pastor, líder. Si Dios te está diciendo en este tiempo: arrepiéntete porque el reino está cerca, arrepiéntete porque el reino de los cielos está entre ustedes. Pero como ves que quizás no hay una respuesta del cielo, no hay un relámpago, un rayo, algo físico, lo cual tú puedas decir: oh, es real lo que Dios está diciendo. Yo te insto, pastor, líder,
apóstol, arrepiéntete y busquemos el reino de Dios. Busquemos la justicia de Dios. Dios te va a llamar a cuentas. Dice el texto en Mateo 18, verso 23. Por lo cual el reino de los cielos. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Yo quiero que usted esté consciente de que todo lo que hagamos o dejemos de hacer, tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Es importante que usted entienda esto. Lucas 17, verso 20, y vamos a seguir moviéndonos por las Escrituras. Lucas 17, verso 20 al 22. Dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Porque el reino de Dios está entre vosotros. Es importante entender esta declaración, que es importantísima, porque los fariseos estaban cavilando, estaban preguntando, ¿y cuándo viene el reino de Dios, ese tal llamado reino de Dios? Y Jesús les dice que el reino de Dios no iba a venir con advertencia. Hay algo que yo aprendí y que usted lo puede constatar, o sea, lo puede corroborar con su propia Biblia. Y es curioso porque el reino de los cielos siempre se ha presentado de manera silenciosa e imperceptible. Por ejemplo, Jesús está hablando acerca del reino y dice que el reino de los cielos es como la levadura. Y es importante porque la levadura tiene algo importantísimo, es que tiene un potencial y una capacidad de impactar y de afectar la masa sin que ella misma pueda notar el cambio hasta que es demasiado tarde. Luego le dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Es un tesoro escondido. Si es un tesoro escondido es porque no todos pueden tener acceso a ese tesoro escondido, solo aquel que dice que hallándolo compra todo el campo. Es impresionante. Para poder accesar a ese tesoro. Un tesoro escondido no es una bocina que anda a los cuatro vientos diciendo yo soy un tesoro escondido, encuéntrenme porque yo soy un tesoro escondido. O sea, un tesoro escondido es algo que usted no tiene acceso porque no lo puede ver. Quizás puede tener un mapa, pero no lo puede ver a simple vista. Ese es el concepto del reino de los cielos. Y me recuerda a Elías en la cueva. Había mucho ruido, pero Jehová no estaba en ese ruido. Había mucho espectáculo y muchas luces, pero Jehová no estaba en el espectáculo ni en las luces. Y hubo un silbo apacible. Y Dios le habló. Luego viene Jesús y le está diciendo a los fariseos que el reino de Dios no va a venir con advertencia. En otras palabras, no va a venir con luces, show ni espectáculo. Ni van a decir
hoy aquí está Dios, y no puede decir, hoy allí está Dios, sino que el reino de Dios está entre ustedes, entre vosotros, dice Dios. Hoy vemos humo, espectáculo, show, luces, profecías, tiembla, cae, ruido. Pero Dios no está en el ruido. Curioso, ¿verdad? Dice la palabra en Romanos 3:23 que todos pecaron y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, y todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cuándo vendrá el reino? No vendrá con algarabías, ni espectáculo, ni show, ni luces, ni cámara, ni acción. Vendrá en el silbo apacible, porque el reino viene sobre aquellos que son como niños. Aquellos que no son orgullosos ni petulantes, no son personas digámosle el término para no ofender a nadie, poco salida de medida. Son para personas que han sido procesadas, limpiadas. Porque al que más se le perdona, más ama. Y ese es uno de los términos que usted tiene que entender. Quiero llevarlos a Lucas, capítulo 4. Vamos a Lucas 4. Y vamos a estar entendiendo qué fue lo que vino Jesús a traer a la tierra. Jesús no vino a traer una religión, no vino a traer denominaciones. Por eso hay tantas divisiones en la iglesia, porque tú eres pentecostal y yo soy bautista, pero tú eres bautista y tú eres adventista del séptimo día. Entonces tú eres un testigo de Jehová, no, entonces eres los santos de los últimos días, y entonces no, es que soy Bahá'í, fe Bahá'í, no, espérate, es que yo soy medio pentecostal, pero medio metodista, pero no, espérate, es que hay una mezcla entre ahora soy apostólico, pero soy profético, pero, amados, Jesús no vino a traer nada de eso. Jesús vino a traer un reino de vuelta. Lucas 4, verso 43 y 44. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¡Wow! ¡Qué curioso! Es necesario que también otras ciudades anuncie el evangelio de la religión, porque para eso he sido enviado. Es necesario que la gente entienda que he sido enviado para darles denominaciones, nombres. Qué curioso, allí también en la Torre de Babel el texto dice, hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Hagámonos un reino. Hagámonos una asamblea. Hagámonos un concilio. Hagámonos un grupo. No, dice el texto, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y si vamos un poquito más adelante, a Lucas 8, vamos a entender un poquitico más de todo lo que estoy hablando. Yo sé que mucha gente va a decir, ay, pero no, es que el evangelio es la fe. Jesús no predicó fe. Es que el evangelio es el amor. Jesús no predicó amor. Sin embargo, daba amor a todos. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura del reino.
Lucas 8, verso 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Entonces predicaba el reino de Dios y luego enseñaba visiblemente la manifestación del reino. Predicaba, anunciaba el reino, el evangelio del reino de Dios, y luego ¿qué hacía? Sanaba, liberaba a los enfermos, sanaba, liberaba a los endemoniados. Es la manifestación del reino. Es la consecuencia de haber escuchado el mensaje del reino. Ahora bien, debemos entender que el mensaje que predicó Jesús no fue una religión, fue el evangelio del reino. Lucas 9, seguimos en la palabra, Lucas 9, verso 11, dice el texto: y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Y ahora viene la demostración. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. No es que vamos a hacer un taller de liberación, un taller de liberación. No, no hay que hacer talleres de liberación. Hay que hacer talleres para que la gente conozca el reino. Y luego entonces después se demuestra el reino sanando, provocando liberación. Pero primeramente anunciamos el reino, luego sanamos, luego echamos fuera demonios. Primeramente predicamos el reino, repito, luego sanamos en el nombre de Jesús, y luego echamos fuera demonios. Lucas 12, 32. Dice: no temáis, manada pequeña. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. No, espérese, porque queda claro que aquí dice que a vuestro Padre le ha placido daros una religión. No, espérate. Es que el Padre le ha placido darles una denominación. No, usted está entendiendo mal, pastor. Es que usted está tomando esto fuera de contexto. ¿Ok? Yo les estoy dando lo que Jesús dice que debemos usted y yo predicar. El evangelio del reino de Dios. Y queremos seguir hablando del reino de Dios, porque es lo que Jesús envió a hacer. No solo lo hizo él, sino que envió también a sus discípulos a hacerlo. Y luego les demostré que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 28, verso 30, ahí claramente dice que por 2 años estuvo enseñando, predicando el reino de Dios, enseñando acerca de Jesús. Es increíble. Lucas 16, y vamos a seguir demostrando con la palabra de Dios que vino Jesús a traer a la tierra. Lucas 16, verso 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Impresionante. Impresionante. 400 años de silencio. No hay palabra profética. No hay guianza de Dios. Viene Juan al desierto y comienza a predicar: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Jesús, luego de salir del desierto, de haber sido tentado por el diablo, el primer mensaje es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Saliendo del desierto, Jesús dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero aún les puedo dar mucho más. Vayamos pues a Lucas 22.
Y vamos a ver qué es lo que nos asigna Jesús. Porque no nos asigna una religión, no nos asigna un concilio. Dice Jesús por sus propias palabras, dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Amados, Jesús vino a traer un reino de vuelta. Jesús vino a traernos una cultura diferente. Que dejemos nuestra cultura, que dejemos nuestra manera de pensar, nuestra manera antigua de pensar, de ver las cosas, de ver el mundo, de ver el sistema, de ver la ecuación. Jesús es el rey de la ecuación. Y como tú estás haciendo tus matemáticas, no es. Jesús vino a entregarnos un reino de vuelta. Vino a entregarnos un reino. Un reino. Bendito sea Dios. Vamos al libro, Juan 18. Y vamos a seguir moviéndonos por la Escritura, demostrando por la Escritura que no vino a traernos una religión. Juan 18, verso 36 y 37. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ojo, vino y trajo el reino de los cielos, pero su reino no es de aquí, no pertenece a esta dimensión, aunque ha sido bajado en sus hombros a esta dimensión. Dice, le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Un rey es quien gobierna o domina, ejerce dominio sobre un territorio o sobre una nación. No vino a traer una religión. Le dijo Pilato dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La gente religiosa es la que más persiguió al maestro. Y hoy creemos que no somos religiosos porque vestimos como el mundo, porque tenemos cortes de pelo como el mundo, hablamos como el mundo, coqueteamos con el mundo. Pero Dios dice que amistad con el mundo es enemistad con Él. Pero es que ya no somos religiosos, ya tomamos un poco de vino para llegar a emborracharnos un poquito. No es de malo, un día no pasa nada, la unción no se va. No somos religiosos porque ya nosotros no tenemos que ir tan recatados. Dios mira el corazón, Dios no mira la vestimenta o el cuerpo. Dice Jesús: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Cuál es la evidencia de que usted conoce el reino de Dios y que usted camina en el reino de Dios? Cuando usted hace la voluntad de Dios y no la suya propia. Yo me maravillo porque muchas veces escucho, porque Dios me dijo, necesito que vayas a tal lugar. ¿En serio? Amado, Dios no necesita absolutamente nada. Cuando usted tiene la mentalidad de reino, usted entiende que el rey, todo lo que dice, se vuelve ley automáticamente. Dios no tiene que respaldar sus payasadas.
Dios no tiene que respaldar absolutamente nada de lo que usted dice, que Dios me dijo, que Él necesitaba que yo fuese a tal lugar, que Él necesitaba que yo fuera a Rusia, a Miami a predicar, que Él me necesitaba allí. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Él no nos necesita. Solo su gracia. Estamos aquí por su gracia. Nunca se le olvide que es por gracia que usted y yo hoy estamos acá. Cuando nosotros hacemos su voluntad, entonces es evidencia de que estamos bajo el gobierno del reino de Dios. Cuando usted hace lo que usted quiere hacer y forma su espectáculo y sus luces y todas las payasadas que se forman en los altares, lastimosamente, y decimos, Dios me dijo, Dios no tiene ninguna necesidad de respaldar todo eso, de respaldar todo ese espectáculo. Dios respalda a los que hacen su voluntad. El mismo Jesús vino e hizo la voluntad de Dios. Él no habló por su propia cuenta. Él no actuó por su propia cuenta. Yo quiero invitarles a Juan 5 y vamos a ver la evidencia de lo que hizo Jesús. Dice Jesús por sus propias palabras: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¡Wow! Él estaba buscando la voluntad del Padre, no la voluntad de sí mismo. Voy a terminar, porque este tema es bastante extenso.